Hola fans de la serie. Mientras esperamos ansiosamente la emoción del nuevo episodio, las pistas en este episodio revelarán una vez más cuán apasionantes serán los próximos eventos. No olvides ver el vídeo hasta el final y darle me gusta. El viento soplaba suavemente por los estrechos caminos del pueblo y el murmullo de las hojas acompañaba los pasos de Alil. No podía sacarse de la cabeza su última conversación con Zeynep. La determinación en los ojos de Zeynep había reavivado la llama de la pasión dentro de ella. «Llevaremos esta carga juntos», dijo Zeynep, con la voz llena de esperanza y preocupación. Por primera vez, Alil sintió tan levemente el peso del pasado que había llevado sobre su espalda durante años. Pero esta paz no duraría mucho, porque la sombra del halcón se acercaba cada día más. El tío Yunus estaba sentado en el sofá de la esquina de la cafetería, como de costumbre. Tenía un rosario en la mano y sus ojos miraban a lo lejos. Cuando vio a Alil, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Ven, muchacho, siéntate», dijo con voz tranquila pero con una profunda sabiduría. «Le están tapando la oreja a Zayn. Ten cuidado». Khalil preguntó frunciendo el ceño. «¿De quién estás hablando, tío Yunus?» El anciano guardó silencio por un momento y luego suspiró profundamente. «Songul y Gozde. Creen que controlan el juego, pero aún no son conscientes de que son marionetas de Zayn». Songul y Gozde se encontraron en secreto a la sombra de un viejo granero en el rincón más alejado del pueblo. Los ojos de Songul brillaban con ambición. «Si no alejamos a Zeynep de Alil, todo será en vano», dijo apretando los dientes. Gozde sonrió con calma, pero también con astucia. «No te preocupes», le informé a Zayn. «Hará algo para asustar a Zeynep y nosotros nos beneficiaremos de ello». Ambos sonrieron fríamente y calculadoramente. Su plan parecía impecable, hasta que Zayn puso en práctica sus propios cálculos. Zayn estaba esperando en las alturas fuera del pueblo con un cuchillo en la mano. Había dos hombres con él, silencioso y peligroso. «Traedme a Zeynep», dijo con voz áspera como una tormenta. «Ha llegado el momento de darle un mensaje a Khalil». Los hombres inclinaron la cabeza y continuaron su camino, pero la oscuridad en los ojos de Zayn era tan grande que incluía no solo a Zeynep, sino a todos los demás. Su objetivo no es solo destruir a Alil, estaba tomando posesión completamente del pueblo. Mientras tanto, Zeynep estaba sentada en su terraza, bebiendo su té. Había una inquietud dentro de él. Su confianza en Alil no se vio afectada, pero los susurros que provenían de su alrededor lo preocupaban. De repente alguien llamó a la puerta. Cuando abrió la puerta, vio a los hombres de Zayn. «Vendrás con nosotros», dijo alguien con voz fría. Zeynep dio un paso atrás, pero el miedo en sus ojos de repente se convirtió en coraje. «No puedes quitarme a Alil», dijo con determinación. En ese momento, el tío Yunus apareció de la vuelta de la esquina. Tenía un bastón en la mano, pero su postura transmitía una sensación de fuerza como la de un guerrero. «Detena», exclamó. Los hombres se detuvieron por un momento. La voz del tío Yunus resonó en el pueblo como una leyenda. Nadie se atrevería a ir contra él. «Dígale a Zayn que este pueblo no es su lugar de juego. Y quien toca a Zeynep, me toca a mí». Los hombres se miraron unos a otros y luego retrocedieron en silencio. Pero eso fue solo el comienzo. La ira de Zayn crecería gradualmente. Cuando Alil corrió hacia Zeynep, la encontró con el tío Yunus. Estaba sin aliento, pero ver que Zeynep estaba a salvo le dio alivio. «Estamos juntos», dijo Zeynep, colocando su mano sobre la de Alil. El tío Yunus añadió con una sonrisa: «Y permaneceréis juntos. Pero recuerda, esta guerra no ha terminado».